Este fin de semana, el presidente Trump ordenó lo que llamó un ataque a gran escala contra Venezuela. Fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro y lo llevaron a Nueva York a ser juzgado por narcotráfico. Unas horas después, Trump anunció que Estados Unidos va a dirigir el país y tomará control de sus vastas reservas de petróleo. En Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, insistía en que esto no era un ataque, una guerra, era la aplicación de la ley para capturar a un fugitivo. En Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina con el apoyo del ejército y denunció una agresión militar y un secuestro. La pregunta que resuena en todas partes es, ¿qué está pasando realmente? Y más importante, ¿es legal? Para entender la magnitud de esto, hay que ver lo que precedió el ataque. Durante meses, Estados Unidos desplegó una imponente fuerza armada en el Caribe, portaaviones, buques de guerra, decenas de aviones y miles de soldados. Se hicieron ataques contra embarcaciones que, según Trump, transportaban droga. En noviembre, la propia jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, declaró que si se autorizaban ataques en tierra venezolana, sería guerra y se necesitaría la aprobación del Congreso. 2 meses después, se lanzó el ataque sin esa aprobación. Hoy nos acompañan dos periodistas que han seguido muy de cerca este caso, Kimberly Armengol y Luis Hernández Navarro. Luis, ¿por qué no nos das un primer acercamiento? ¿Es legal este hecho? Bueno, primero, muchas gracias, Javier, por la invitación y un gusto estar aquí con Kimberly en esta charla. Ustedes los que nos dan luz de veras en estas zonas tan complejas que estamos viviendo ahora. Mira, yo creo que las palabras son importantes. Nicolás Maduro no fue extraído, fue secuestrado. Fue secuestrado. Estamos hablando ante un hecho que solamente se puede ser calificado así. Nicolás Maduro es jefe de un Estado soberano y Estados Unidos no tiene competencia sobre un jefe de Estado. No puede llegar y sacarlo como Pedro por su casa de manera violenta, matando inocentes, como lo han hecho en las costas de Venezuela, más de 100 muertos en ejecuciones extrajudiciales. No hay otra forma de llamarle a eso, ¿no? Estamos hablando de una arremetida imperialista, no hay otra forma tampoco de llamarle, ¿no? Que busca reconfigurar la famosa doctrina Monroe de América para los americanos, ¿no? En el marco de la disputa de los europeos por su hegemonía en América Latina y en el conjunto del continente, Estados Unidos reivindicaba su derecho a que solamente los americanos, o sea, ellos tenían derecho a decidir lo que sucede. Bueno, Rubio lo dijo claramente. Bueno, es ahora hemisferio. Y no vamos a permitir que comercien, que utilicen esa plataforma para ninguna cosa que afecte a Estados Unidos. Sí, la doctrina ha sido bautizada ya no como Monroe, sino como Donroe, ¿no? Por Donald Trump, ¿no? Claro. ¿No? Efectivamente es un hecho imperial, es un hecho, como tú lo describías al principio, colonial, ¿no? Cuando le preguntan quién va a gobernar en Venezuela, dicen nosotros, ¿no? Claro. O sea, quieren un estado vasallo, ¿no? Flexible, que les abra el mercado a la explotación petrolera, ¿no? Han dicho, ya no hablan de derechos humanos, ya no hablan de democracia, no hablan de valores de Occidente, hablan simple y llanamente de petróleo, ¿no? Dicen, el petróleo es nuestro, claro. ¿no? Nos quitaron la industria petrolera. Cuando la industria petrolera entró en un proceso de presencia estatal desde antes de la llegada de Hugo Chávez al gobierno. Luego se renegoció los términos de la intervención, ¿no?
y Estados Unidos estuvo de acuerdo con ese proceso, hubo una negociación, indemnizaciones, etcétera, etcétera. Pero ahora dicen, el petróleo es nuestro, y vamos por ellos. Y ya se organizó una delegación de inversores de Wall Street para visitar Venezuela en marzo, ¿no? Y abril. Pero al mismo tiempo estamos ante un fenómeno muy interesante, porque después de que nos han dicho que María Corina Machado merecía el Premio Nobel de la Paz, que había ganado unas elecciones en las que no participó, porque ella no participó. Como dicen los chavos, ¿cómo la pelució? La mandó al carajo, literalmente. Lisa y llanamente, ¿no? El mismo Trump dijo, María Corina no tiene la autoridad, ni tiene Ni el reconocimiento. los recursos, El el respeto para manejar las cosas eh, en Venezuela, ¿no? Por eso hablamos de un estado vasallo, ¿no? De un proyecto, ese es el proyecto de ellos, falta ver si se hace realidad, de Claro. madurismo sin Maduro, que les vaya abriendo las puertas a la apropiación de la industria petrolera. ¿Tú qué ves, Kimberly? Es muy complejo el panorama este. Muy complejo, retomaría la pregunta que hiciste, la de si es legal. No es legal al interior de Estados Unidos, por lo que Hay bien estos niveles, comentabas, ¿no? exactamente, por lo que comentabas del Congreso, Donald Trump sale con todo el descaro que lo caracteriza para decir, y no avisamos al Congreso porque tienden a las filtraciones. Sus opiniones, Claro. basadas en nada y nada, le permiten brincar toda clase de leyes que lo pusieron a él mismo como presidente de Estados Unidos. En materia de derecho internacional, por todos lados se está violando el derecho internacional. Se está brincando y burlando a la ONU, que justamente se reunían el lunes pasado. ¿Para qué? Para nada, en realidad, ¿no? Para, pues, levantar esta clase de discursos de el derecho internacional está peligrando, sienta un precedente, pues, muy malo para el entorno internacional, pero, ¿y después de eso qué? Porque está hecho. Como también ya lo mencionaba muy claramente Luis, es preocupante todas estas voces que están celebrando como si esto hubiera sido un acto altruista para defender la democracia. No le interesa mínimamente ni la democracia, ni los derechos, ni los presos políticos que están en Venezuela. Es el control de los recursos y frenar la expansión de China, que ese es un tema muy importante para Donald Trump, que cuando toma el poder hace casi un año, de sus primeras alertas fue este grito hacia el Canal de Panamá, de cómo los chinos tenían dominado el Canal de Panamá, y él decía, eso debe regresar a nosotros porque nosotros invertimos en ello. Entonces son todas estas señales claras de Donald Trump de América Latina me pertenece, ya sea con intervenciones militares, con promover liderazgos nefastos como el de Milei, o con intervenir directa o indirectamente en elecciones, como ya lo vimos con el caso de Honduras. Luis, hay una cosa que me llama la atención y lo publicó La Jornada en una de sus coberturas, que es una cobertura muy amplia, muy importante, muy completa, y es la que recoge pues, las palabras de la vicepresidenta, en donde textualmente dice, extendemos la invitación al gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido. ¿Cómo lees esto, Luis? Mira, yo creo que la llegada de Delcy Rodríguez primero es un proceso legal dentro de Así es. Venezuela, ¿no? Ella es la vicepresidenta, el presidente está ausente por causas de fuerza mayor, ella tiene que acceder entonces a la presidencia, eh, está siendo juramentada en el marco de la asamblea, tiene el reconocimiento del ejército, su hermano es el presidente de la asamblea, ¿no? Delcy es además, al mismo tiempo de que era la vicepresidenta, estaba a cargo de la industria petrolera, ¿no? Es Es un personaje muy importante para los fines de... ni más ni menos, ¿no? Los dos Rodríguez, Jorge y Delcy, son hijos de un antiguo militante de izquierda, marxista, leninista, maoísta, que viene de lo que fue el movimiento de izquierda revolucionaria y después de la Organización de Revolucionarios y la Liga Socialista, que fue asesinado por la policía
venezolana en tortura, en la que militó Nicolás Maduro. O sea, es la organización en la que milita Maduro, ¿no? Y él se acerca entonces a los hijos se acercan con él, en parte a través de la mediación de un periodista muy cercano a ese entorno, José Vicente Rangel, que fue en algún momento vicepresidente también de Venezuela, si no estoy equivocado, ¿no? O sea, hay una cercanía de ellos dos con el madurismo y una trayectoria política muy, muy importante. Son uno de los factores de poder significativos en Venezuela, junto con Diosdado Cabello, que tiene una relación privilegiada con las milicias y con el mismo ejército, y con el general, con Vladimir Padrino, que está a cargo de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, ¿no? Serían las tres fuerzas principales que confluyen en el proyecto ya de madurismo sin Maduro, vamos a decirlo así. Y Delcy entonces está abriendo la puerta de la negociación con Estados Unidos, ¿no? Signifique eso lo que signifique. Estados Unidos ha respondido diciendo que si no se portan bien, Amenazando. vamos a desatar, dicen, una segunda oleada, ¿no? Y amenaza también con imponer sanciones aún más severas que las que se les quiere aplicar a Maduro. Pero lo que interesante en este caso es que ni Delcy ni su hermano Jorge están en el proceso legal que se sigue en contra de Maduro en Estados Unidos, como si lo están Diosdado y Vladimir Padrino. Así es. Es decir, tendrían esa forma de zafarse. Entonces yo creo que ella está abriendo la mesa de negociación, que es una negociación que previamente había ofrecido el mismo Nicolás Maduro. Él había dicho, vamos a discutir una mayor intervención de Estados Unidos en la industria petrolera venezolana, que ya existe, porque ahí está establecida Chevron, ¿no? Sí. Cerca del 30% de las exportaciones petroleras venezolanas se realizan a través de Chevron a Estados Unidos. Nada más y nada menos. Pero sí hay más cosas en juego, Kimberly. Sí, por supuesto lo que ya se comentaba, ¿no? Esta estrategia de contener la expansión china, también pues un mensaje importante para Rusia, para China, para Irán. No hay que olvidar que el 30-31 de diciembre, en el marco de la visita de Netanyahu, sale Trump a decir, y estoy viendo a los iraníes porque si reprimen cualquier tipo de protesta, vamos a entrar y los vamos a proteger, los vamos a defender a los manifestantes. Un tema importante es este cambio en el tema de Donald Trump. ¿Por qué? Porque hay que recordar que durante un año Trump fue muchas veces objeto de burlas. Este tema de taco, como lo apodaban de él. Donald Trump siempre dice que no, siempre se agallina o un tipo de traducción semejante. Hay muchos que no esperaban que diera este paso a pesar de tener todo este avance naval en el Caribe. Bueno, es brutal. La mayoría pensaba que no se iba a lograr, Solamente fue lograr. absolutamente inesperado, lo mantuvo en el secretismo, aunque hay bastantes versiones que dicen que The Washington Post y The New York Times lo sabían y decidieron no publicarlo unas horas antes, habrá que ver. Editoriales muy fuertes, por ejemplo, de The New York Times, diciendo que esto pues, es una barbaridad y siente un precedente espantoso. Cuando estábamos ahorita fuera del aire, bromeábamos un poco, ¿no? Con esta figura de Trump el emperador, el virrey Marco Rubio, y qué es lo que viene para los otros países. Eso es lo que llamaría poderosamente la atención. Por ejemplo, de Petro, pues ya hizo este guiño de tú pronto te vas a ir, también el lunes a la mañana cuando lo entrevistaban en el avión presidencial cuando regresaba a Washington decía, pues Cuba va a caer muy pronto por el tipo de alianza y dependencia que había con Venezuela. Pienso que hay un mensaje muy fuerte para el electorado de América Latina, que ya lo comentamos, Trump directa y cínicamente ha intervenido en las elecciones, ya sea con promociones económicas, castigos arancelarios o simplemente
mandar el guiño al candidato que él quiere, Ya lo sabe. como Honduras. Argentina, Honduras, Chile. Entonces viene una reconfiguración, que es lo que está en los ojos de Donald Trump para América Latina. Ya habló también con el mismo descaro del tema de Groenlandia, aunque Dinamarca salió a decir, pues, ¿qué te pasa? Presupuesto que no está en venta. Parece que no escucha nada más allá de eso. Un tema que hablaba Luis y que me parece súper importante es esta figura en la que se va a convertir Venezuela, que es un poco lo que Trump quería hacer con el tema de Gaza, ¿no? Estas tutelas neocoloniales, esta imagen de que son un electorado infantil y entonces desde afuera tiene que venir la promoción, pero que al final del día, más allá de un tipo de gobierno, se está viendo como un tipo de negocio. ¿Cuáles son todos los negocios y todos los accionistas que se pueden prestar a esto? El lunes subía en la bolsa todas las petroleras en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Hay otro elemento importante que por omisión, sobre todo, pues, ha estado presente y es Europa. Europa también tiene, digamos, otra parte de juego que tiene que ver con lo que está pasando con Ucrania, con Rusia, y pues yo no veo, digamos, una posición fuerte. Incluso está dividido, por ejemplo, el caso de Francia, en donde Macron dice una cosa y, digamos, un personaje fuerte dentro del propio país condena lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Tú cómo lo ves, Luis? Mira, déjame dar un paso atrás y Vamos. regresar. Estados Unidos fue capaz de realizar esta operación militar, ¿no? De secuestro del presidente, pero no fue capaz de imponer autoridades a modo. No son los hombres y las mujeres de Washington las que están al frente del Estado venezolano, y literalmente la cadena de mando se mantiene intacta. Bueno, el ejército y Esa es la y segunda. estos hermanos Rodríguez Sí. que son bien importantes, claro. No, y Diosdado el conjunto de actores sigue allí. No son María Corina, no son los ¿Por qué no los títeres de atacó? Washington. ¿Por qué no insistió más? ¿Era muy alto el costo para Trump? Yo creo que porque hay, a pesar de toda su voluntarismo, hay también un principio de realidad, y ese principio de realidad es que la oposición es realmente inexistente en Venezuela. No ganan las elecciones, Sí. tienen que inventar que las ganan, güey, y nombrar gobernantes a modo, que son sus mascotas, pero que no gobiernan. Segundo elemento que creo que es importante, eh, no hay ejército estadounidense en Venezuela. No hubo una operación terrestre de ocupación. Y ellos no pueden echar a caminar los campos petroleros, explotar las minas de oro de Cobán, etcétera, etcétera, como quisieran, sin una presencia militar o sin agentes políticos que les garanticen estabilidad. O sea, no hay esa presión a pesar de todo, ¿no? Entonces, es un segundo elemento, ¿no? Y un tercer elemento es, a pesar de esta doctrina Monroe Reloaded, ¿no? Ujú. Que se pone en práctica, pues lo que hoy aparece con toda claridad en Venezuela es el derecho de la libre determinación de los pueblos en contra de esta doctrina, ¿no? Eh, y todo el proceso venezolano de organización popular que está detrás, que está intacto, no se ha podido desmantelar. Hoy en la primera plana del periódico La Jornada aparece una fotografía de los colectivos armados manifestándose en las calles de Sí, Caracas bastante fuerte. Es una foto de arte. en solidaridad, sí, Sí. no. Es esa imagen, pero Ujú. eh, los civiles en Venezuela están armados, ¿no? Muchos, existen las milicias populares, está toda la doctrina cívico militar de unión del ejército con el pueblo, con las policías, eh, que no se ha roto, ¿no? Tampoco. Y una enorme camada de oficiales que se formaron en una doctrina militar distinta,
y que ven al Estados Unidos, al imperialismo, como su enemigo, ¿no? En contra Claro. de su soberanía, ¿no? Entonces, ese es un aspecto. El otro aspecto, ya para ir a tu pregunta específica sobre Europa, es que está absolutamente descolocada. O sea, Europa apostó todo por María Corina Machado, ¿no? Y hoy vemos cómo se desgarran las vestiduras, lloran y claman, ¿no? Como lo hacen en México los Krause y los Silva Gerson Márquez y todos ellos de ese Trump que no respeta la democracia, porque bueno, no ganaron las elecciones, fue un fraude y ellos lo saben, no tienen la capacidad para operar, pero Así es. todas las cartas de los europeos estaban puestas en esos personajes, ¿no? A los que les han rendido pleitesía. Bueno, Trump no ha recibido a María Corina Machado. Aunque Así le dedicó a su premio Nobel. Sí, claro, pero como dice el Washington Post hoy, está celoso de que se lo dieron a ella y no a él, a saber si es cierto, y María Corina debió de renunciar a él para ofrecerse. Eso dice hoy el Washington Post, que es lo que dice este, Donald Trump. Bueno, pero entonces Europa en esta jugada pues está fuera, no, como tú lo describes, no alcanza a mover pieza. Es muy importante que España se haya sumado a este comunicado, donde están también Uruguay, Chile, este, Bueno, el presidente que sale. Sí, sí, porque Obviamente. pero es en funciones sorprendente, ¿no? Brasil, Colombia y México, muy significativo, ¿no? Pero fuera de eso, estos gobiernos de extrema derecha son una barbaridad. Lo que ha hecho Macron es otra barbaridad. Y bueno, al punto de que tiene una posición menos terrible Marine Le Pen, ¿no? Que Que no es precisamente una progresista. no, Exacto. no, es el fascismo, ¿no? No hay otra manera de describirlo, pero tiene una posición más digna que la de Macron, que celebra bueno, es que Macron sanguinariamente. se ha arrastrado lo más que ha podido últimamente. Pues sí, y igual lo maltratan porque, como decía Kissinger, los enemigos de Estados Unidos tienen razones para preocuparse de Estados Unidos, pero a los que peor le van son los amigos. Sin duda alguna. Kimberly, al principio de la conversación tú manejaste dos escenarios que están fuera de la legalidad, digamos el internacional, ese derecho que no existe, que se que asume Donald Trump que lo tiene porque dice que es un proceso judicial, no es otra cosa, pero internamente está causando divisiones. Hay senadores republicanos que han pintado su raya y han dicho, por ejemplo, cosas interesantes cuando señalan que el petróleo venezolano es de Venezuela, no es petróleo de Estados Unidos. Entonces, como que he visto reposicionamientos internos que seguramente al paso de los días van a seguir, digamos, haciéndose más claros. Sí, ¿Tú por cómo lo ves? supuesto, uno que fue muy claro fue Bernie Sanders, que salió desde el primer momento y se esperaba, diciendo aquí no existe ninguna oda por la paz ni por la democracia. Esto es un tema de petróleo. Salió Kamala Harris, que digo, ya nadie se acuerda de ella tampoco, pero ahí estaba Kamala Harris diciendo lo mismo, Ocasio, toda esta oposición, pero como lo dices, también al interior, porque está este desgaste. Hay que recordar las protestas que vimos el año pasado, estas protestas de No Kings, cada vez se ve más una figura de emperador de Donald Trump en la cual él decide cuál es la ley que es aplicable y cuál es la que no es aplicable. Hace unas semanas, una encuesta en Estados Unidos decía, el 60% de la población no le interesa una intervención en Venezuela. Ya no les interesa tanto como antes. Lo mismo sucede con el tema de Gaza, lo mismo sucede con el tema de Irán. El electorado estadounidense está harto de voltear al exterior y gastar esos recursos. Antes de la pausa hablaba Luis de algo muy importante, la posición europea. Es que Europa ya no pinta. Y no pinta desde que empezamos a ver todo este movimiento por la supuesta paz entre Ucrania y Rusia. El primer golpazo que le da Donald Trump a los europeos es no vamos a pagar por su seguridad.
y yo me voy a reunir con Putin en Alaska. Ustedes ni siquiera pintan, no existen, vaya. Por más que algunos, como Macron, se estén arrastrando por tener algún tipo de guiño de Donald Trump. Donald Trump está haciendo lo que no imaginábamos ni en sus peores amenazas. Entonces, digamos que una respuesta y una estrategia más eficaz, digamos, de los afectados que somos, pues toda América Latina, sería tender alianzas con los grupos que están haciendo cosas en Estados Unidos. Podría ser, y este tipo de posicionamientos, por ejemplo, el que tuvo México desde el primer momento, que fue el de la no intervención, el del derecho internacional, que por parte de la moribunda oposición mexicana también fueron muy criticados, que no se esperaba Claro. otro tipo de reacción. Pero tú decías, Latinoamérica somos los más afectados. A nivel global estamos afectados, porque si hay un ser superior al derecho internacional que se atribuye estos privilegios de poder intervenir, ¿por qué no lo podría hacer Rusia en Ucrania? ¿Por qué no lo puede hacer China en Taiwán? ¿Por qué no lo puede hacer Irán? Todos pueden, entonces, porque pues, si yo soy el receptáculo, juez y parte, y yo decido que puedo o no intervenir, y ahí es donde viene la confusión muy grande que me preocupa en el ruido ciudadano, el ruido de las redes sociales, cuando dicen, si tú te atreves a decir esto es violatorio de todo tipo de legalidad, es que estás a favor del dictador, porque como tú no viviste con él, como tú no te estás muriendo de hambre, porque tú no eres venezolano, no tienes derecho a opinar. ¿De qué estamos hablando? Una cosa no tiene que ver con la otra. Existe el marco de la legalidad creado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿justamente para qué? Para promover la paz. Y este es el acto más claro de guerra que debería existir entre naciones. ¿No? Y es la prueba de que ahora sí que lleva la batuta el más fuerte, Sí. que es el caso de lo que ocurrió en Venezuela y ha estado ocurriendo en varias partes. ¿Tú qué impresión tienes de este reacomodo, digamos, de fuerzas, Luis? Mira, yo creo que de entrada esta iniciativa que tomó Trump, beligerante, eh, le crea problemas con su propia base social, ¿no? Pues Con electoral. el famoso MAGA, ¿no? De Make America Great Again, ¿no? Porque él ofreció en campaña que no iba a realizar intervenciones militares y las está realizando, está metiendo Aunque a legalmente Estados dice Unidos que en no. la guerra. Claro. Entonces es un primer problema. Un segundo problema es que Estados Unidos quiere justificar el secuestro de Maduro en nombre de su supuesto involucramiento con el narcotráfico, señalando que él es el principal dirigente del cártel de los soles. No existe el cártel de los soles, es una invención de la CIA. En los informes de las Naciones Unidas está claramente establecido que Venezuela no es un punto significativo de producción de drogas, Así ¿no? es. Ni de tránsito de drogas significativamente. La producción está localizada, en el caso de la coca, en Colombia, por supuesto, una parte en Bolivia, en Perú, ¿no? Y el principal lugar de movilización, de traslado de la coca es Ecuador, eh, con Noboa, un aliado de Estados Unidos, al frente. No hay ni una sola prueba que no venga de supuestas declaraciones de testigos protegidos o declaraciones que muestre el involucramiento de Nicolás Maduro en la exportación de cocaína hacia Estados Unidos. Y es muy interesante también este fenómeno porque toda esta justificación de la nueva guerra contra las drogas, el calificar a los cárteles como de narcoterroristas, ¿no? Que se ha hecho y que es la justificación para los ataques, se ha hecho o se hizo a partir de los efectos del consumo del fentanilo en Estados Unidos. O sea, no es una guerra que se haya declarado como tal, aunque hay antecedentes del Plan Colombia, etcétera, etcétera, a partir de la cocaína. Entonces, no hay ninguna evidencia de que el fentanilo se produzca en En Venezuela. Venezuela, ¿no?
Entonces, Ni que sea parte de una arma que es, digamos, para afectar a Estados Unidos, sí, como están manejando, ¿no? ¿no? Entonces, estamos viendo cómo se tuerce la misma ley interna de Estados Unidos. Una de las causales de la acusación en contra de Maduro es que él tenía en su posesión armas que están prohibidas en Estados Unidos. Es el jefe de Estado, Es un jefe de Estado, ¿no? de Es el otra jefe de, nación, claro, del ejército, ¿no? claro. Que no está sujeto a las leyes de Estados Unidos, ¿no? Así es. Entonces está esta determinación de aplicar extraterritorialmente leyes que no son allí. Y esto entonces afecta a México, porque el expediente que se le ha establecido, ¿no? Se señala a México como lugar de paso de esas drogas, se le acusa de que cuando fue canciller facilitó pasaportes para los narcotraficantes, quién sabe cuántos años después y quién sabe de qué manera, ¿no? Para que operaran desde territorio mexicano. Entonces, esto nos debería llevar a prender las luces de alarma, ¿no? Porque al señalar a México en este caso, ¿no? Esa narrativa, Está construyendo la narrativa para justificar una mayor intervención, ¿no? O acciones. Ya lo deslizó Trump, no tan sutilmente, el primer día después de la intervención, cuando se da a conocer la intervención, ¿no? sí, que dice que nuestras autoridades están petrificadas, ¿no? No, literalmente dice que la presidenta Claudia Sheinbaum es una buena mujer, que son amigos, ¿no? Pero que el país está dominado por los cárteles, ¿no? Y que ella no está haciendo nada para eso, ¿no? Bueno, una barbaridad así es el punto de arranque para una ofensiva mayor a la que hemos ya venido sufriendo y padeciendo a lo largo de todo este año. ¿Tú cómo ves la construcción de esta narrativa en el caso de México? Mira, no solo en el caso de México, llevamos 12 meses de un presidente que no tiene el mínimo empacho en salir a mentir, porque lo que hablaba Luis del tema del fentanilo, hace unas semanas sale Donald Trump a decir que más de 300,000 ciudadanos estadounidenses murieron en el año por el fentanilo. Las cifras oficiales del propio gobierno de Estados Unidos habla de entre 80 y 90,000, de los cuales menos de 40,000 son por fentanilo. ¿Es mucho, es poco? Esa no es la discusión. La discusión es que sale, miente descaradamente y el consumidor masivo dice, sí, sí es cierto. Gobernando el señor desde Twitter, desde redes sociales, desde mentiras, desde no necesitar justificar ni mostrar pruebas. En ningún momento no existe una prueba de que algunas de las lanchas en el Caribe transportaran droga. No se habla de las identidades de estas ejecuciones extrajudiciales, como bien dice Luis. Entonces, ¿frente a qué estamos? Frente a alguien que mañana se puede levantar y decir, en Groenlandia hay un búnker lleno de fentanilo y por eso tengo que ir a atacar. Antes Estados Unidos atribuía este tipo de derecho a través del intervencionismo humanitario, con estas ideas de vamos a ir a liberar a las mujeres de Afganistán, vamos a ir a liberar a los kosovares, y como esa fórmula ya quedó tan desgastada Ujú. y han sido países a los que al final del día han ido a destruir y los dejaron en peores condiciones En todos que los como casos, ¿eh? estaban, en todos. No tengo idea de un país que haya sido una fórmula exitosa una vez Ni de que han ido desarrollo ahí, económico, ni de democracia tampoco. ni de O sea, gobernabilidad, deshacen todo. fragmentado, ha sido siempre problemático. Entonces, como ya no podemos hablar de intervencionismo humanitario porque gastamos la fórmula, ahora estamos hablando de seguridad nacional, de drogas, de narcoterrorismo, pero no necesita justificaciones porque ya lo vimos, puedes inventar los cargos que quieras sin tener que comprobar uno solo. Así es. Entonces sí debemos tener, digamos, la alerta encendida, Luis. La alerta encendida y al mismo tiempo ver lo que sucedió con las intervenciones militares en Libia en contra de Gaddafi, Así es. en Afganistán, en Irak, en Siria. ¿Qué hay sobre Las armas esas químicas, dices, qué locura, ¿no? Claro, ¿no? ¿Dónde están? Bueno, ¿no?
Pero no se pero ha no podido restablecer ahí un proceso de gobernabilidad. Y no les interesa. no, No, pero lo que reina es el caos, ¿no? No pueden mantener su presencia militar en el terreno en Irak, ¿no? Por supuesto, no lo pueden mantener en Afganistán. Han tenido que replegarse eh, con triunfos, entre comillas, ¿no? Muertos, muchos millones invertidos, ¿no? Veamos en este caso de Venezuela el despliegue de todos los barcos, 150 aviones y helicópteros en la operación para secuestrar al presidente Maduro, eh, asesinatos, etcétera, etcétera. Eh, Imaginemos la inversión que eso significa. bueno, es la máquina de la guerra, genera recursos también para ello. Genera recursos y le puede generar a lo mejor adhesiones y simpatías de cara a las próximas elecciones donde sus candidatos no están muy bien parados, donde los republicanos van atrás, rezagados en las encuestas en relación con los demócratas, ¿no? Pero es una inversión multimillonaria, ¿no? Este, para no poder poner en Venezuela eh, gobernantes que dependan directamente con ellos, no son sus marionetas que puedan manejar, ¿no? Como manejaban a Juan Guaidó o como han manejado a María Corina, ¿no? Donde estos candidatos son los títeres y ellos son los titiriteros o ellos son los ventrílocos y los otros son los muñecos. Pues eso no va a poder ser por lo pronto, porque hay un proceso, a pesar de lo que se diga, de organización popular en Venezuela, desde las comunas, desde la formación y la experiencia militante, que ha enfrentado penurias económicas, producto no de la mala administración gubernamental, sino del bloqueo económico en su contra, ¿no? Que va a ser muy difícil doblar y vencer, ¿no? Hay 2 décadas de formación y proceso políticos de politización, ¿no? Valga la redundancia, que van a ser muy difícil de echar atrás. Entonces no va a ser fácil, digamos, que siga toda la línea de Trump, la vicepresidenta Rodríguez. Apenas está comenzando. O sea, como decía Pancho Villa, hay que ser optimista, cabrones, porque lo que viene va a estar peor. Bueno, sí, estamos en un momento de incertidumbre, de caos, de falta de referencias precisas de cómo movernos, ¿no? Entonces lo que está sucediendo apenas comienza, no es el fin de la película, No, es el comienzo de apenas la el comienzo, película claro. y el guión no está escrito, ¿no? Cuando le preguntan en la primera conferencia de prensa a Trump y a Marco Rubio qué van a hacer, y ellos dicen, nosotros vamos a gobernar. Bueno, ayer ya Marco Rubio dijo, bueno, eh, van a gobernar los que están, porque, ¿no? Son los que Pero nos gobiernan. tienen que hacer caso, tienen porque que si no, obedecer. las sanciones van a ser mucho peor. O sea, debían de tener un script, ¿no? que seguir, pero ese script no está muy claro. Y como insisto, el final de ese script es incierto. Totalmente. ¿Con qué cierras tu participación, por lo menos en esta mesa? Que es grave este arranque para 2026, es un muy mal síntoma para el mundo, que honestamente muy bueno el comunicado del que hablaba hace un momento Luis, pero que he visto las respuestas internacionales pues, bastante pusilánimes, que tampoco es que puedan hacer mucho más, pero ahí está Rusia, ahí está China, ahí está Irán, y Trump hizo lo que quiso hacer. Sí se está gestando un orden mundial muy diferente y el tema es hasta dónde va a llegar Donald Trump y hasta dónde se le va a permitir, porque al interior de Estados Unidos se le está permitiendo crecer a este monstruo, este presidencialismo, convertirlo en un emperador que viene para las elecciones intermedias, porque solo al interior de Estados Unidos se puede detener a este personaje. Sin duda alguna. Luis, ¿con qué cierras tu participación? Bueno, por un lado,
haciendo referencia a la importancia que sigue teniendo en Venezuela esta organización popular desde abajo que se ha construido y estos procesos de concientización que son muy relevantes, no los podemos dejar de lado. Y por otro lado, retomando lo que dice Kimberly al final, eh, pensando lo que significa esta acción de fuerza de Donald Trump. Si él tiene derecho a hacer algo así en el caso de Venezuela, ¿no? Rompiendo todo el marco legal, bueno, ¿quién dice que China no puede recuperar Taiwán, que le pertenece? Porque Taiwán es China, ¿no? Es una sola China. ¿Quién dice que no puede llegar y entonces desarrollar una iniciativa militar para recuperarla? O que Rusia pueda hacer cualquier otra cosa, o que cualquier otro país en cualquier otro lugar del mundo también lo puede hacer. O sea, esta ruptura del orden internacional que ya veíamos en el caso de Gaza y que hoy se profundiza con Venezuela, abre un momento muy complicado en la historia del planeta. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, A Kimberly. ustedes. Gracias, Placer. Luis, por haber compartido con nosotros pues, estos elementos de análisis que es un guión, como también bien dicen, se está haciendo todos los días, pero sí necesitamos tener algunos elementos para mirar con un poquito más de claridad hacia dónde vamos y cómo podemos participar para que las cosas no sean como algunos se imaginan. Gracias también, sobre todo a ustedes. Recuerde que puede seguirnos, síganos en todas las redes sociales como @lajornadaonline. Yo soy Javier Aranda y esto es el Pulso de la Jornada.